Iris Atwood apartó el pincel y se alejó un paso del lienzo. El taller, instalado en el ático de su casa victoriana de Biddeford, olía a aceite de linaza y trementina. El sol de la mañana se colaba por la ventana de la buhardilla, resaltando el polvo del aire y dando al paisaje inacabado un cálido tono ámbar. Llevaba 3 semanas trabajando en este cuadro, una vista de los acantilados de la costa desde un ángulo inusual. Algo nuevo en su trabajo, un experimento con la perspectiva y la luz. A Iris le gustaba cómo avanzaba el proyecto, pero hoy no podía concentrarse. Miró el reloj y suspiró. Era casi mediodía y le había prometido a Hugh que cenaría su asado favorito. Tenía que ir al mercado antes de las 2 o las verduras más frescas se habrían acabado. Se quitó el delantal manchado de pintura, limpió cuidadosamente los pinceles y empezó a bajar la estrecha escalera. Iris y Hugh Atwood vivían juntos desde hacía casi 6 años. Se conocieron cuando Iris, recién salida de la Facultad de Bellas Artes, aceptó un trabajo como profesora en la escuela privada de arte propiedad de Hugh. Alto, de ojos grises penetrantes y modales impecables, causó una impresión duradera en la graduada de 23 años. Hugh era 9 años mayor que ella, tenía su propio negocio y parecía saber exactamente lo que quería de la vida. La cortejó de maravilla. Restaurantes caros, entradas para exposiciones exclusivas e incluso un viaje a París, donde le propuso matrimonio con la Torre Eiffel como telón de fondo. En aquel momento, Iris pensó que estaba en un auténtico cuento de hadas. La realidad resultó ser mucho más prosaica. Después de la boda, Hugh pasó gradualmente de admirador a crítico quisquilloso. Al principio, sus comentarios eran casi imperceptibles. Una ligera insatisfacción con el vestido elegido o un comentario sobre la sal de la sopa. Pero con el tiempo las críticas se hicieron constantes y los cumplidos tan escasos como la nieve en julio. «Iris, ¿estás en casa?», llegó la voz de su marido desde el piso de abajo. «Sí, ya bajo», dijo ella, bajando las escaleras a toda prisa. Hugh estaba sentado a la mesa de la cocina con su portátil y sus papeles. Su pelo rubio, siempre perfectamente peinado, estaba hoy un poco despeinado, señal de que las cosas no iban bien en el colegio. «Creía que ibas a hacer la compra», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «Ahora mismo sí. He estado trabajando en un nuevo paisaje y me he dejado llevar un poco». Hugh levantó la vista con una mirada de irritación mal disimulada. «Otra vez tus cuadros. Espero que esta vez sea algo bueno y no otro experimento que nadie apreciará». Iris permaneció en silencio. Hacía tiempo que había aprendido a no reaccionar ante tales invectivas. Al principio de su matrimonio, Hugh había apoyado su trabajo e incluso le había dado un estudio en el ático. Pero cuando su primera pequeña exposición no tuvo el éxito que él esperaba, su entusiasmo disminuyó. Ahora veía su pintura como un pasatiempo inútil, una distracción de los deberes domésticos. «¿Qué quieres cenar?», preguntó ella cambiando de tema. «No lo sé». Hugh se encogió de hombros. «Algo ligero. Esta noche tengo una reunión importante con posibles inversores y no quiero sentir pesadez en el estómago. He pensado en hacer tu asado favorito». «Iris, acabo de decir algo ligero. ¿Tan difíciles de oír?». Ella asintió y cogió su bolso. En ese momento sonó el teléfono de Hugh. Miró la pantalla y se enderezó de repente. Su cara adoptó esa expresión peculiar que solo aparecía cuando solo había otra persona en la línea. «¿Mamá? Hola». Su voz cambió al instante, más suave y respetuosa. Iris se quedó paralizada, escuchando intensamente la conversación unilateral. Judith Atwood no llamaba a menudo, y cada llamada era un acontecimiento en su casa. «Sí, claro. No, es una gran noticia». Hugh lanzó una rápida mirada a su esposa. «Por supuesto, nos alegraremos mucho. Organizaremos todo de la mejor manera posible». Hubo una pausa, durante la cual el rostro de su marido se fue poniendo cada vez más serio. Cubrió el micrófono con la mano y susurró a Iris. «Vendrá dentro de una semana». 10 días. Iris sintió que se le apretaban las entrañas. Judith nunca había ocultado su opinión de que su único hijo podría encontrar mejor pareja que esa pobre artista de familia desconocida. Cada visita de su suegra era un calvario, tras el cual las relaciones entre la pareja se volvían aún más tensas. «Sí, mamá. Iris también se alegrará mucho», continuó Hugh, aunque su mujer no dijo ni una palabra. «No, de momento no se dedica a nada serio, solo a sus habituales. Iris se volvió, ocultando su expresión.
Un ardor familiar apareció en sus ojos, pero hacía tiempo que había aprendido a no llorar delante de su marido. Las lágrimas solo aumentaban su desprecio. Cuando terminó la llamada, Hugh se transformó al instante. La relajación había desaparecido. Sus hombros estaban tensos, una profunda arruga entre las cejas. Mamá vendrá el próximo viernes, anunció en un tono que no admitía objeciones. Tenemos exactamente una semana para poner la casa en orden. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó Iris con cautela. ¿Qué es lo que quiere?, intervino Hugh con una nota de irritación. Quiere que su hijo y su mujer vivan dignamente. Quiere asegurarse de que no cometí un error al casarme contigo. Las palabras le salieron como una bofetada, aunque Iris ya debería estar acostumbrada a ese tipo de comentarios. Me refería a si tenía alguna dieta especial o... Ah, eso. Hugh se ablandó un poco. Ya conoce sus preferencias. Sin gluten, sin azúcar. Y nada de experimentos, Iris. Solo cocina clásica. Nada de tus esfuerzos artísticos. Se levantó y empezó a pasearse por la cocina, como si estuviera haciendo mentalmente una lista de tareas pendientes. Tendría que arreglar los azulejos del baño que se estaban cayendo y pintar la pared del dormitorio de invitados. Aún se ve la mancha de la gotera. Y por favor, hizo una pausa delante de su mujer. Quita todo este desorden creativo de la primera planta. Mamá no debe ver la casa desordenada. No es desorden, Hugh. Son mis materiales y bocetos. Son... No me importa lo que sean, interrumpió. Todo tiene que estar perfecto para cuando ella llegue. Y miró su reloj. Olvídate del mercado. Ve a Tesco. Tienen descuento en productos orgánicos. Mamá lo agradecerá. Iris asintió en silencio y se dirigió hacia la puerta, pero Hugh volvió a detenerla. Y ponte algo decente. Pareces... La miró de pies a cabeza, como una colegiala desaliñada de la clase de arte. Iris miró sus vaqueros manchados de pintura y su holgado jersey. Hugh había encontrado encantador su estilo bohemio. Ahora criticaba cada detalle de su aspecto. Subió a su dormitorio, se puso un sencillo vestido azul y se peinó con esmero. Al mirarse en el espejo, Iris apenas se reconoció. ¿Dónde había ido a parar aquella licenciada en Bellas Artes segura de sí misma, con ambiciones y sueños? La mujer del reflejo estaba pálida, con la mirada descolorida y los hombros caídos. Recordó cómo, después de la boda, Hugh la había convencido para que renunciara a su puesto de profesora en su escuela. Parecería nepotismo, le había dicho. Además, necesitas concentrarte en tus propios escritos. Pero poco a poco empezó a insinuar que su arte no generaba ingresos, que una verdadera artista no podía limitarse a ser ama de casa, al tiempo que exigía que la casa estuviera siempre en perfecto estado. Cuando bajó las escaleras, Hugh ya estaba haciendo la lista de la compra, tachando cosas de vez en cuando y añadiendo artículos nuevos. Toma, le entregó una hoja garabateada. Y no olvides el Borgoña, de 18 años. Solo eso. Mamá no bebe otra cosa. De acuerdo, asintió Iris dirigiéndose a la salida. Y procura volver antes de las 4, añadió tras ella. Tenemos que discutir un plan de acción para esta semana. Quiero que todo salga perfecto. Iris respiró profundamente el aire fresco del mar al salir. Bideford, una pequeña ciudad costera de Devon, parecía especialmente tranquila hoy. Las calles estrechas, las casas antiguas y el ritmo de vida pausado le habían encantado en otros tiempos. Ahora, a veces tenía la sensación de ahogarse en esa tranquilidad provinciana. De camino al supermercado pensó en la próxima visita de su suegra. Judith Atwood, la viuda de un financiero de éxito, que había heredado no solo su fortuna sino también su perspicacia para los negocios, siempre había tratado a Iris con un desdén apenas disimulado. Durante su primer encuentro, antes de casarse, preguntó directamente a Iris por la situación económica de sus padres y las perspectivas profesionales en un campo tan inestable como el arte. El hecho de que los padres de Iris fueran simples profesores de Cornualles y que sus únicos logros artísticos en aquel momento fueran unas pocas exposiciones estudiantiles y una publicación en una revista de pequeña tirada, obviamente no impresionó a su futura suegra. Hugh siempre ha sido un chico ambicioso, dijo entonces Judith durante una cena en un restaurante caro. Esperaba que eligiera una compañera de vida a la altura de su calibre. Iris aún recordaba cómo Hugh le había apretado la mano por debajo de la mesa, no en señal de apoyo, sino para adelantarse a cualquier objeción. Solo había sonreído amablemente a su madre y le había asegurado que Iris tenía un gran potencial.
Ahora, 6 años después, ese potencial seguía sin realizarse, y Hugh no perdía ocasión de recordárselo. Sobre todo en presencia de su madre. En el supermercado, Iris revisaba metódicamente la lista de la compra, intentando elegir lo mejor. Sabía que Judith se aseguraría de revisar el contenido de la nevera y los armarios de la cocina, comentando cada elección en lo equivocada. La última vez había pasado el dedo por el estante superior de la alacena, mostrando ostentosamente a Hugh el polvo que había encontrado, y había hablado toda la tarde de las mujeres modernas que no saben llevar una casa. Al volver a casa con las bolsas pesadas, Iris se detuvo de repente ante el escaparate de una tienda de arte. Tras el cristal se veían nuevos pinceles, pinturas y lienzos. Sintió un anhelo familiar, un deseo de crear que nunca la había abandonado del todo, a pesar de los intentos de Hugh de menospreciar su arte. De repente, su rostro se reflejó en la ventana, e Iris se sorprendió al ver la expresión de añoranza en sus propios ojos. ¿Cuándo había empezado todo aquello? ¿Cuándo la admiración se había convertido en crítica y el apoyo en control? No podía nombrar un momento concreto. Había sucedido gradualmente, casi imperceptiblemente, como la marea que inunda lentamente la orilla. De vuelta en casa, Iris descubrió que Hugh ya había elaborado un plan detallado para la semana siguiente. Un horario de limpieza por días, menús para cada noche de estancia de su madre, incluso una lista de temas que debían y no debían sacarse a colación en la conversación. He decidido renovar las cortinas del salón, le informó en cuanto cruzó la puerta. Y tendré que sacar brillo a la cubertería de plata. Mamá querrá organizar una merienda para sus viejas amigas que viven aquí. Hugh, no puedo hacer todo eso en una semana, dijo Iris en voz baja mientras disponía la compra. Lo harás, dijo él. Tendré que poner tus obras de arte, señaló con la cabeza hacia el desván. No es trabajo de verdad, después de todo. Iris se mordió el labio. Antes había intentado discutir para demostrar el valor de su arte. Ahora se limitaba a aceptar sus palabras en silencio, sabiendo que cualquier argumento se volvería en su contra. Y además, continuó Hugh sin darse cuenta de su reacción, mientras dure la visita de mamá, me gustaría que tuvieras un aspecto más presentable. Le dirigió una mirada crítica. ¿Podrías ir a la peluquería? Y tendrás que comprarte ropa nueva. Algo clásico, sin tus excesos bohemios. Ahora mismo no nos sobra el dinero, le recordó Iris. Después de reparar el tejado, ya habrá dinero para eso, le interrumpió Hugh. Quiero que mamá vea que he tomado la decisión correcta. Iris oyó en su voz lo que no dijo en voz alta. Quería demostrarle que había conseguido arreglar a su mujer, convirtiendo a una artista libre en una respetable ama de casa. Por la noche, tumbada junto a su marido en la cama, Iris miró al techo y pensó en cómo había cambiado su vida. Antes soñaba con hacer exposiciones individuales, con que su obra fuera reconocida en el mundo del arte. Ahora su principal logro era la camisa de su marido impecablemente planchada y una cena preparada justo a tiempo para que él llegara a casa del trabajo. Hugh se volvió hacia ella y le puso la mano en la cintura, un gesto familiar que indicaba que deseaba intimidad. Ella solía encontrar consuelo en esos momentos, prueba de que él aún la amaba. Ahora la intimidad física le parecía otra forma de control. Hugh se apoderaba de lo que creía que le pertenecía y rara vez se preocupaba por sus deseos o sentimientos. Cerró los ojos, dejando que su cuerpo actuara con el piloto automático, mientras su mente la llevaba lejos, a un mundo en el que era libre de crear y vivir sin la constante sensación de inferioridad. Un mundo que parecía cada día más inalcanzable. El primer día de entrenamiento comenzó a las 6 de la mañana. Iris seguía profundamente dormida cuando Hugh descorrió las cortinas y dejó que el despiadado sol de la mañana entrara en el dormitorio. «Despierta», anunció en un tono que no admitía objeciones. «Solo tenemos 7 días y no podemos permitirnos perder el tiempo». Iris abrió los ojos con dificultad, intentando ahuyentar los restos de sueño. Sobre la mesilla de noche había una hoja de papel, escrita con la pulcra caligrafía de su marido, un programa diario, organizado por horas. «¿Qué es esto?», murmuró, estirando la mano para tocar la hoja. «El plan para hoy». Hugh ya estaba vestido con una camisa y unos pantalones impecablemente planchados, como si fuera a trabajar, aunque la escuela de arte estuviera cerrada por vacaciones. «He dividido la casa en zonas. Hoy empezamos por la planta baja, el salón y el comedor.
Pero está limpio. Lo limpiamos el viernes. ¿Limpio? Hugh enarcó una ceja. ¿Llamas a eso limpio? El sofá está cubierto de tus manchas de colores. Hay polvo en las estanterías y los libros de la mesita de café huelen a caos. Mamá se da cuenta de estas cosas, Iris. Aún no totalmente despierta, Iris sintió una irritación familiar. Siempre era lo mismo. Hugh idealizando a su madre, exaltando sus normas de limpieza y orden hasta cotas celestiales. ¿Te importaría empezar mientras me doy una ducha?, preguntó ella, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta. Tengo mis propias tareas, dijo Hugh. Estoy haciendo unas reparaciones. El fontanero vendrá dentro de una hora a revisar todos los grifos. Ya sabes cómo le gusta a mamá el agua caliente para su baño matutino. Iris asintió en silencio y se dirigió al cuarto de baño. Intentó ordenar sus pensamientos y prepararse para la maratón de tareas que tenía por delante. Por mucho que lo intentara, su suegra siempre encontraba algo de lo que quejarse. La última vez Judith había pasado el dedo por la parte superior del marco de la puerta, mostrando a su hijo las marcas de polvo. Cariño, creía que tu mujer debía mantener las cosas ordenadas. Después del desayuno, que Hugh apenas tocó, demasiados carbohidratos, Iris. Ya sabes que cuido mi figura. Se pusieron manos a la obra. Iris empezó por el salón, limpiando diligentemente todas las superficies, mientras Hugh se afanaba en comprobar la estabilidad de los muebles. Esa mesa de centro se tambalea, dijo de mala gana. No hace juego con el resto de los muebles. La elegiste tú el año pasado, le recordó Iris, sorprendida por su memoria selectiva. Olvídalo. Mañana iremos a la tienda de muebles y encontraremos algo más presentable. A la hora de comer, Iris ya había limpiado todas las ventanas del salón y del comedor, sacado brillo a los candelabros de plata que se utilizaban una vez al año en Navidad, aspirado las alfombras y movido los muebles para quitarles el polvo que se había acumulado tras ellos. Le dolía la espalda y tenía las manos enrojecidas por los productos de limpieza. Hugh, mientras tanto, se dedicaba sobre todo a supervisar el proceso y a hacer comentarios. Este jarrón estaría mejor colocado en la repisa de la chimenea. Los cuadros cuelgan de forma desigual. Estos cojines están pasados de moda. Tenemos que comprar unos nuevos. Ella siguió obedientemente las instrucciones, pensando que no sobreviviría 6 días más así. Durante la cena, Hugh cayó de repente en la reminiscencia. No solía gustarle hablar del pasado, especialmente de su infancia. Pero hoy, obviamente inspirado por la próxima visita de su madre, se sinceró. Cuando tenía 8 años, mamá organizó una cena para sus amigos del comité de beneficencia. La casa brillaba como un centavo nuevo. Yo tenía que salir a recibir a los invitados después de la cena, tocar el piano y recitar un poema en francés. Hugh hizo girar su copa de vino pensativo. Y entonces, al salir, tropecé con la alfombra y derramé tinta sobre el mantel. Entonces me dedicaba a la caligrafía. Iris contuvo la respiración. Hugh rara vez contaba historias que le hicieran parecer torpe o poco ideal. ¿Qué ocurrió entonces?, preguntó en voz baja. No mucho, se encogió de hombros, pero sus ojos delataban que había habido una secuela. Mamá sonrió a los invitados y dijo que probablemente estaba demasiado cansada para actuar. Y luego, cuando todos se hubieron ido, se quedó en silencio mirando el contenido de su vaso. No me habló durante 3 días. Hizo como si yo no existiera. Y cuando finalmente lo hizo, sus primeras palabras fueron: «Espero que hayas aprendido la lección, Hugh. En nuestra familia no hay sitio para perdedores». Iris sintió una punzada de compasión. Esta historia explicaba muchas cosas: su perfeccionismo, su desesperado deseo de ganarse la aprobación de su madre y su dolorosa reacción ante cualquier crítica. Fue duro para ella sola, continuó Hugh, como si justificara el comportamiento de su madre. Tras la muerte de mi padre, ella tuvo que mantener nuestro estatus social, gestionar sus asuntos, educarme. Quería que yo fuera un digno sucesor. Pero tú preferiste el arte a los negocios, dijo Iris en voz baja. El rostro de Hugh se contorsionó por un momento. Fue un compromiso. La escuela de arte es un negocio, Iris. Y con bastante éxito, diría yo. Mamá lo entiende, aunque preferiría verme en la empresa de inversiones de mi padre. Se levantó de la mesa como si la conversación empezara a pesarle. Mañana estaremos en la cocina y en el patio. Nos levantaremos a las 6, dijo al marcharse,
poniendo fin a aquel momento de inesperada intimidad. El segundo día fue aún más duro. Hugh insistió en una revisión completa de los armarios de la cocina, tirando la mitad de la vajilla y los utensilios que consideraba poco presentables. Iris intentó protestar cuando tiró una taza de cerámica que le habían regalado sus padres, pero Hugh se mostró inflexible. Ese crack. Mamá pensará que vivimos como mendigos con la vajilla rota. Después de comer, envió a Iris a la tienda a comprar una vajilla nueva que encajara con su idea de una familia Atwood como Dios manda, mientras él se dedicaba a inspeccionar el patio trasero, arrancando sin piedad las malas hierbas y recortando los arbustos para darles formas geométricas perfectas. Cuando Iris regresó, cargada de paquetes, Hugh ya estaba preparando el menú para los días de la visita de su madre. Estoy pensando en salmón con verduras a la plancha para la primera noche, dijo sin apartar los ojos de la lista. A mamá le gusta el pescado, pero solo si está perfectamente cocinado. ¿Recuerdas la última vez que cocinaste demasiado la trucha? Recordó Iris. Judith había apartado el plato con las palabras. Me doy cuenta de que no todo el mundo está entrenado en las sutilezas de la cocina, pero esto... Y sacudió la cabeza con una expresión de pena universal. ¿Dónde están las hierbas frescas para el alféizar?, preguntó Hugh de repente, al darse cuenta de que no había ninguna en las bolsas. ¿Qué hierbas? Iris miró a su marido desconcertada. Albahaca, tomillo, romero. ¿De verdad tengo que explicar cosas tan obvias? A mamá le gustan las hierbas frescas en la cocina. Da la impresión. Buscó la palabra adecuada. Hogareño. A pesar del cansancio, Iris fue de nuevo a la tienda. Por el camino pensó en la extraña transformación de Hugh mientras esperaba la visita de su madre. Habitualmente formal y reservado, ahora era un perfeccionista nervioso, literalmente obsesionado con el más mínimo detalle. El tercer día comenzó con un escándalo inesperado. Hugh había descubierto en el desván, en el estudio de Iris, un retrato inacabado de su suegra, que ella había pintado a partir de una fotografía como regalo de Navidad. ¿Qué es esto?, exclamó agitando el lienzo. ¿Estás pintando a mi madre? ¿Sin su permiso? Quería que fuera una sorpresa, intentó explicar Iris, aunque se dio cuenta de que Hugh estaba de tal humor que era incapaz de escuchar. ¿Una sorpresa? Se va a horrorizar. Ni siquiera has transmitido su refinamiento, su aristocracia. Despotricó largamente sobre lo insultante que era pintar el retrato de alguien sin permiso, y finalmente prohibió a Iris que mostrara la obra de Judith. El lienzo se escondió detrás de un armario y el estudio fue sometido a una despiadada limpieza que acabó con la mayoría de los materiales en cajas y guardados en el sótano. El polvo de las pinturas puede darle alergia a mamá, explicó Hugh, aunque nunca le había hablado de alergias a su suegra. A mediados de semana, Iris se sentía agotada. Tenía las manos agrietadas de tanto limpiar. Le dolía la espalda de levantar pesas y su moral estaba llegando a un punto crítico. Hugh, en cambio, parecía cada vez más enérgico y exigente. «No, estas cortinas no sirven», dijo mirando las que acababa de comprar. «El color no es lo bastante intenso. Tendremos que ir a Exeter mañana. Allí hay una tienda especializada». «Hugh, no podemos gastarnos tanto dinero solo para una visita de 10 días», dijo Iris con cuidado, calculando mentalmente cuánto se había gastado ya en los preparativos. «Si ganaras más dinero con tus cuadros», replicó él con frialdad, «quizá no tendríamos que contar hasta el último céntimo». Fue un golpe especialmente doloroso, dado que había sido Hugh quien había insistido en que dejara su trabajo para concentrarse en el arte. Al mismo tiempo, era él quien criticaba constantemente su trabajo y le impedía exponer, encontrando un sinfín de razones. O la obra no era lo bastante madura, o la galería no era lo bastante prestigiosa. El jueves, víspera de la llegada de Judith, la tensión alcanzó su punto álgido. Hugh se levantó a las 4 de la mañana y despertó a Iris para comprobar de nuevo todos los detalles. Volvieron a limpiar los muebles, a fregar la vajilla ya limpia, a reorganizar la decoración de un lugar a otro. Por la noche, cuando todo estaba listo, Hugh decidió de repente que el dormitorio de invitados era demasiado femenino y envió a Iris a la tienda por ropa de cama nueva, más neutra, en tonos grises y azules. «Pero son casi las 8, las tiendas están cerrando», intentó argumentar ella. «El centro comercial está abierto hasta las 9,
Así que si te das prisa, llegarás a tiempo, dijo Hugh, entregándole una tarjeta de crédito. Y no te olvides de comprar toallas nuevas. Las del baño han perdido su esponjosidad original. Cuando Iris regresó, doblándose bajo el peso de las compras, encontró a Hugh ante su portátil con un vaso de whisky. Su rostro estaba desacostumbradamente pensativo. ¿Qué te pasa?, preguntó ella dejando las compras en el sofá. Estoy mirando unas fotos, respondió él con una voz inesperadamente suave. He encontrado un viejo álbum de mi infancia. Iris se sentó cautelosamente a su lado. En la pantalla había una foto de un niño de unos 6 o 7 años, evidentemente Hugh, y una mujer austera con el pelo impecable. Judith, con un aspecto muy parecido al que tenía ahora, solo que sin las canas en el pelo. Fue después de mi primera interpretación al piano, explicó Hugh. Toqué Mozart sin un solo error. Mamá estaba contenta. Iris oyó una extraña mezcla de orgullo y amargura en su voz. En la fotografía, Judith no sonreía ni abrazaba a su hijo. Solo estaba de pie junto a él, con la espalda perfectamente recta, la mano en el hombro, en un gesto más parecido a la posesión imperiosa que a la ternura maternal. Siempre quiso lo mejor para mí, continuó Hugh. Ornan, tras la muerte de mi padre, asumió la responsabilidad de mi futuro. Todas esas clases de música, idiomas, las mejores escuelas. Trabajó sin descanso para asegurarse de que recibiera una educación adecuada. Te quería, dijo Iris en voz baja, aunque su voz interior le decía que el amor de Judith era complicado, condicional y más bien una inversión de futuro. Por supuesto, asintió Hugh, pero algo en su tono hizo que Iris se estremeciera por dentro. Ella no era de las que expresaban sus sentimientos abiertamente. Era muy exigente y yo... Hizo una pausa mirando la fotografía. Yo no siempre los cumplía. En aquel momento Iris vio a su marido como un niño pequeño, desesperado por obtener la aprobación de su fría y exigente madre. Todo su comportamiento, todo su loco perfeccionismo, no era más que un intento de ganarse por fin el amor incondicional que le habían negado desde la infancia. Quiso decir algo reconfortante, pero Hugh cerró de golpe el portátil y se levantó, como avergonzado por su propia franqueza. Hay que lavar la ropa de cama antes de usarla, dijo en tono serio, volviendo al instante a su papel de celador regañón. Y asegúrate de que tenemos suficientes velas aromáticas para el baño. Así se perdió irremediablemente el momento de intimidad, e Iris volvió a sumergirse en interminables quehaceres. La víspera de la llegada de Judith, Hugh había organizado un ensayo general. Recorrió literalmente la casa haciéndose pasar por su madre, haciendo comentarios con su voz y sus entonaciones. Oh, Hugh, querido, ese cuadro en el pasillo es demasiado sombrío. Da una primera impresión negativa. Y esas flores están empezando a marchitarse. ¿No podrías haber comprado otras más frescas? Los cojines del sofá son demasiado blandos. Me dolerá la espalda. Iris contemplaba este espectáculo con creciente horror. Era como si Hugh estuviera reencarnando a su madre, imitando su forma de hablar, sus movimientos, incluso el gesto característico de apretar los labios. Era espeluznante, sobre todo por la facilidad con que lo hacía, como si parte de su personalidad fuera realmente Judith Atwood. Ahora vamos a echar un vistazo a tu vestuario, ordenó Hugh, volviendo a su propia voz. ¿Qué piensas ponerte mañana para la reunión? Iris le mostró el vestido que había preparado. Un azul oscuro, austero, con un mínimo de detalles. Hugh lo miró con ojo crítico y asintió. Servirá, pero nada de tus accesorios artísticos. Mamá cree que las joyas grandes son señal de mal gusto. Por la noche, Iris no podía dormir. Se tumbó junto a Hugh, que dormía plácidamente, y pensó en lo extraño que había cambiado su casa durante la semana. Había desaparecido todo rastro de su presencia. Sus chucherías favoritas estaban escondidas en cajones. Los cuadros habían sido sustituidos por paisajes neutros. Incluso los libros de las estanterías se habían reordenado por orden alfabético en lugar de la agrupación temática a la que estaba acostumbrada. La casa se había convertido en un museo o en un decorado. Bonita, inmaculada, pero sin vida. Su vida familiar se había vuelto exactamente igual. Próspera por fuera, pero vacía y fría por dentro. El reloj del vestíbulo marcaba las 8:30 de la mañana. Iris estaba de pie junto a la ventana del salón,
frotándose nerviosamente la pulsera de la muñeca, la única joya que Hugh le había permitido ponerse hoy. Fuera de la ventana caía una ligera llovizna, típica de Biddeford en esta época del año. Las gotas goteaban por el cristal, distorsionando la vista del pulcro césped delantero que Hugh había cortado él mismo ayer, a pesar del cansancio tras un día de limpieza. La casa parecía inmaculada. Todas las superficies brillaban. Todos los objetos estaban dispuestos con precisión geométrica y en el aire flotaba un sutil aroma a lavanda, procedente de las velas aromáticas que Iris había encendido hacía una hora para crear una atmósfera de confort y bienestar, como había insistido Hugh. El desayuno para su suegra se había preparado con antelación. Zumo de naranja recién exprimido, copos de avena con bayas y almendras, pan integral tostado, todo de acuerdo con la dieta de Judith, que Hugh había hecho memorizar a Iris durante el primer año de matrimonio. De repente sonó el teléfono, haciendo que Iris diera un respingo. Levantó el auricular, sabiendo de antemano quién llamaba. «¿Iris?» La voz de Hugh sonaba tensa. «Salimos de la estación. El tren llegó temprano. ¿Puedes creerlo?» 10 minutos antes. Mamá dice que es una buena señal. Llegaremos en media hora. ¿Está todo listo? Sí, tal y como pediste, dijo Iris, intentando parecer tranquila. Muy bien. Y no te olvides de ponerte los pendientes de perlas que te regalé por tu aniversario. Mamá se dará cuenta. Iris colgó el teléfono y se apresuró a subir las escaleras en busca de los malogrados pendientes. Rebuscó en el joyero hasta que por fin los encontró en un rincón. Mientras se los ponía frente al espejo, recordó involuntariamente su 5º aniversario de boda. La tensa cena en un restaurante caro, donde Hugh había hablado más con el camarero que con ella, y los pendientes como regalo, entregados con el comentario: «Espero que te aporten elegancia». De vuelta abajo, Iris decidió revisar el dormitorio de invitados por última vez. La habitación parecía la de un hotel de 5 estrellas. Una cama inmaculadamente hecha con sábanas nuevas, flores frescas en la mesilla de noche, toallas pulcramente dobladas en el cuarto de baño. Pero algo iba mal. Iris no se dio cuenta inmediatamente de lo que era, pero entonces su mirada se posó en la cómoda. Sobre ella había una fotografía de Hugh y su madre, tomada en un acto benéfico hacía un año. Judith estaba majestuosa con un vestido de noche azul marino, la mano apoyada posesivamente en el hombro de su hijo, que sonreía a la cámara con esa peculiar sonrisa tensa que Iris conocía bien. Pero junto a aquella foto iba a haber otra, la de su boda. Iris recordaba exactamente haberla puesto allí ayer, ante la insistencia de Hugh, que había dicho: «Mamá necesita ver que somos una familia feliz». Se puso a buscar la fotografía y la encontró en un cajón de la cómoda, cuidadosamente envuelta en un paño de seda. ¿Quién la había guardado? Hugh. Pero, ¿por qué si él mismo había insistido en su presencia? Las cavilaciones de Iris se vieron interrumpidas por el ruido de un coche que se acercaba. Se apresuró a asomarse a la ventana y vio a Hugh salir del coche y abrir la puerta a una elegante mujer de pelo gris. Judith Atwood estaba tan impecable como siempre. Un traje de tweed perfectamente cortado, un collar de perlas al cuello, zapatos de tacón bajo y una postura que envidiaría una bailarina. Iris respiró hondo, se ajustó los pendientes y se dirigió a la puerta principal. Oyó que Hugh le decía algo a su madre. Su voz sonaba inusualmente aguda, con esa peculiar entonación que solo aparecía en presencia de Judith. La puerta se abrió y su suegra entró en la antesala, acompañada de su hijo, que llevaba su elegante maleta de cuero. «Iris, querida», dijo Judith con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué amable de tu parte recibirnos en la puerta». «Hola, Judith». Iris se inclinó para besar a su suegra en la mejilla, pero ésta esquivó sus labios, fingiendo ajustarse las perlas que llevaba al cuello. «La casa parece acogedora», dijo Judith, mirando el vestíbulo con ojo crítico. «Aunque yo cambiaría ese papel pintado por algo más moderno». «Mamá, deja que te enseñe tu habitación», intervino Hugh apresuradamente. «Iris, querida, trae el té al salón dentro de 15 minutos. ¿Quieres?». Lanzó a su mujer una mirada de advertencia y condujo a su madre escaleras arriba. 15 minutos después, tal como se le había ordenado, Iris entró en el salón con una bandeja que contenía una tetera, tazas y un pequeño plato de galletas caseras. Su suegra estaba sentada en el sofá, con la espalda perfectamente recta. Hugh estaba sentado en la butaca de enfrente,
inclinado hacia adelante como si estuviera a punto de saltar si ella se lo pedía. «Aquí está el té», anunció Hugh con falsa alegría. «Iris recuerda que lo prefieres blanco, mamá». «¡Qué bien!», Judith observó cómo su cuñada servía el té. «Aunque las tazas podrían ser más finas. Parecen un poco provincianas». Iris le tendió una taza en silencio. Hugh las había comprado ayer en una tienda cara, especialmente para la visita de su madre. «¿Qué tal el viaje, Judith?», preguntó Iris, sentándose en el borde del sofá. «Bastante bien, salvo por la impuntualidad de los ferrocarriles británicos», dijo su suegra, sorbiendo el té. «Aunque debo decir que la primera clase ya no es lo que era». Se volvió hacia su hijo, ignorando por completo la presencia de su nuera. «Hugh, querido, me alegro mucho de haber decidido venir. Últimamente parecías muy tenso al teléfono. ¿Problemas en el colegio?» «No, en absoluto, mamá», se apresuró a contestar Hugh. «El colegio va viento en popa. Incluso tenemos lista de espera para el nuevo curso». «Me alegro de oírlo», asintió Judith. «¿Y tus planes de expansión?» «Recuerdo que habló de comprar el edificio de al lado». Y así continuó la conversación, sin espacio para Iris. Media hora más tarde, Judith pronunció de pronto una frase que cambió por completo el curso de los acontecimientos. «¿Sabes, Hugh? Tengo una idea maravillosa. ¿Por qué no pasamos estos días los dos solos? No es frecuente que una madre y su hijo tengan la oportunidad de estar juntos a solas». Hugh parecía desconcertado. «¿Qué quieres decir, mamá?» «Creo que Iris podría visitar a sus padres durante este tiempo», sugirió Judith. «Estoy segura de que los echa de menos, y podríamos hablar tranquilamente de algunos asuntos familiares». Se hizo un gran silencio en la habitación. Iris se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿De verdad Judith le estaba proponiendo echarla de su propia casa durante 10 días? Se volvió para mirar la reacción de su marido, esperando ver la misma sorpresa. Pero Hugh miraba a su madre con expresión pensativa, como si estuviera considerando seriamente su propuesta. «Hugh», llamó Iris en voz baja, esperando que entrara en razón. «Sabes», dijo despacio, mirando más allá de su mujer, «tiene sentido». «¿Qué cosa?». Iris no daba crédito a lo que oía. «Mamá tiene razón», continuó Hugh. «Tenemos que discutir algunos asuntos familiares relacionados con la herencia y el futuro de la escuela. Podría ser tedioso para ti. ¿Cansado para mí?», intervino Iris, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Soy tu esposa, Hugh. ¿Estos asuntos no me conciernen a mí también?». Judith tosió ligeramente. «Verás, querida, estamos hablando de los bienes de la familia Atwood, los cuales, por supuesto, deben permanecer en la familia». Lo dijo con una insinuación tan obvia que Iris sintió que la sangre se le subía a la cara. Esperaba que Hugh la defendiera, que le explicara a su madre que su esposa era miembro de la familia. Pero él permaneció en silencio, bajando los ojos. La discusión continuó, convirtiéndose en una batalla verbal. Iris se negaba a marcharse. Hugh insistía, y Judith observaba con satisfacción apenas disimulada. En un momento dado, Hugh abandonó el salón, y cuando regresó, su rostro estaba resuelto. «Iris», dijo en voz baja pero con firmeza, «quiero que te vayas. Ahora mismo». «¿Qué?». Ella no podía creer lo que oía. «Ya me has oído», dijo él con un tono metálico en la voz. «Quiero que te vayas de casa. Durante un mes. Recoge tus cosas y vete». «Hugh, esto es una locura», empezó a decir Iris, pero él la interrumpió. «Si no te vas voluntariamente, llamaré a un taxi y te echaré a la calle con tu maleta. Decídete». Judith observó la escena con una fría sonrisa. Iris se dio cuenta de que había perdido. Lo único que tenía que hacer era mantener su dignidad. «De acuerdo», dijo enderezándose. «Me iré, pero no esperes que vuelva dentro de un mes, ni nunca». «Como quieras», se encogió de hombros Hugh, evitando mirarla a los ojos. «Prepárate en cuanto puedas. Mamá y yo almorzamos en el Ship's Wharf». Iris subió las escaleras y recogió mecánicamente lo esencial en una pequeña bolsa de viaje. Solo lo básico: ropa, artículos de aseo, papeles, algo de dinero que había estado ahorrando en secreto de los gastos domésticos. Hugh no le había ofrecido ayuda económica. No le había preguntado a dónde iría ni cómo viviría ese mes. Cuando bajó las escaleras, Hugh y Judith ya estaban en el pasillo, listos para irse. Hugh ni siquiera miró a su mujer,
ocupado en ayudar a su madre a ponerse un elegante abrigo. Judith dirigió a Iris una mirada apreciativa y dijo con fingida preocupación: «Espero que encuentres un lugar donde quedarte, querida. El tiempo se está poniendo muy húmedo». Iris ignoró la burla y se dirigió en silencio hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Hugh, ¿es esto realmente lo que quieres?». Él por fin la miró, y en su mirada Iris vio una extraña mezcla de culpa, irritación y alivio. «Sí», respondió brevemente. «Sería mejor que te fueras, para todos nosotros». Iris salió de la casa sintiéndose extrañamente entumecida. Recorrió el camino sin mirar atrás, aunque podía sentir los ojos que la seguían a través de la ventana. Solo cuando perdió de vista la casa se permitió detenerse y darse cuenta de lo que había ocurrido. Su marido la había echado de su propia casa por capricho de su madre. El hombre con el que había vivido durante 6 años, el hombre en quien confiaba y a quien amaba, era incapaz de protegerla incluso de la humillación más básica. La ligera lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Iris se quedó en medio de la calle, empapada hasta los huesos, con la bolsa en la mano y sin un lugar definido al que ir. Sus padres estaban de crucero y ella había perdido el contacto con sus amigos hacía tiempo. Hugh la había alejado poco a poco de todos los que habían formado su antiguo círculo social. Y de repente, allí de pie bajo la lluvia, sintiéndose completamente perdida, Iris sintió un extraño alivio. Era como si las pesadas cadenas que la habían atado durante años hubieran caído de repente. Era libre, humillada, traicionada, sin dinero ni techo, pero libre. En algún lugar de su mente, Iris siempre había sabido que su matrimonio distaba mucho de ser perfecto. Pero solo ahora, cuando todo se había derrumbado, podía ver su verdadera naturaleza. No era una relación de amor y compañerismo, sino una prisión donde su personalidad, sus talentos, sus sueños morían lentamente bajo la opresión de las expectativas y exigencias de otras personas. De repente, Iris pensó en su vieja amiga Laurel Brixton. Habían perdido el contacto después de que Hugh insinuara que Laurel, con su estilo de vida bohemio, no encajaba en el estatus de esposa de un director de escuela de arte. Pero quizá Laurel seguía viviendo en la misma casita a las afueras de Biddeford. Era una oportunidad, e Iris decidió aprovecharla. Con repentina determinación, cogió su bolso con más comodidad y se dirigió hacia la parada del autobús. En su cabeza empezó a formarse un plan: encontrar a Laurel, pedirle alojamiento temporal, encontrar un trabajo, empezar una nueva vida. «No voy a volver», pensó Iris mientras caminaba por la acera mojada. «Pase lo que pase, nunca volveré a mi antigua vida». La lluvia arreciaba, pero ya no sentía frío. Un fuego ardía en su interior: ira, resentimiento, determinación y, extrañamente, esperanza. Su venganza no consistiría en herir a Hugh ni en destruir su relación con su madre. Su venganza sería convertirse en la mujer que siempre había querido ser: libre, creativa, real. El viaje hasta la casa de Laurel Brixton fue más largo de lo que Iris recordaba. Primero un autobús hasta las afueras de Biddeford, luego un paseo por un estrecho sendero que atravesaba un pequeño bosque hasta llegar a un grupo de casitas apartadas de la parte principal del pueblo. La lluvia casi había cesado, pero la ropa empapada se le pegaba desagradablemente al cuerpo y el viento helado la hacía tiritar. A cada paso Iris dudaba más de su decisión. ¿Y si Laurel hacía tiempo que se había marchado? ¿Y si no quería aceptar a una antigua amiga que hacía años que no mantenía el contacto? O peor aún, si sentía lástima por ella. Iris no estaba segura de poder soportar la compasión después de todo lo que había pasado. Pero no había elección. La cabaña de Laurel era la última casa de la hilera, un poco alejada de las demás. Pequeña, con su tejado de tejas y sus paredes cubiertas de hiedra, parecía la ilustración de un libro de cuentos infantiles. Iris recordó la primera vez que la había visto años atrás y pensó que era perfecta para su ama, tan colorida y diferente como ella. Laurel era artista como Iris, pero a diferencia de ella, nunca había dudado de su vocación ni la había sacrificado por otra cosa. Se habían conocido en una exposición de artistas emergentes antes de que Iris conociera a Hugh y se habían hecho amigas rápidamente. Laurel, con su carácter indomable y su visión poco convencional de la vida,
Abrió a Iris un mundo de libertad de expresión y audacia creativa. Pero entonces llegó Hugh, y poco a poco Laurel, como los demás amigos de Iris, se encontró en la periferia de su vida. Primero por falta de tiempo. Hugh exigía toda su atención y presencia, y luego por su desaprobación. Esa amiga tuya es demasiado extravagante, dijo con esa peculiar entonación que convertía extravagante en un insulto. Su forma de vida es cuestionable para un hombre de nuestra clase. La última vez que se habían visto había sido hacía más de 4 años, en la inauguración de la exposición individual de Laurel. Hugh se negó a acompañar a su mujer, así que Iris fue sola. La velada fue mágica. Los cuadros de Laurel brillantes y llenos de vida, el éxito de su amiga, champán y risas. Iris volvió a casa inspirada y llena de planes creativos, pero Hugh la recibió con un frío silencio y un comentario sobre la inapropiada hora de volver a casa. Después de aquella velada, Laurel la llamó varias veces para invitarla a reunirse, pero Iris siempre encontraba excusas. Poco a poco, las llamadas cesaron, y ahora, años después, estaba ante la puerta de su antigua amiga, mojada, con frío, con una pequeña bolsa en las manos y sin ningún plan para el futuro. Iris tomó una bocanada de aire y llamó a la puerta. Nada. Volvió a llamar, más fuerte. Se oyeron pasos en el interior y una voz. ¿Quién es? Si es de la compañía del gas, ya se lo he dicho a su colega. ¿Laurel? Soy yo, Iris. La puerta se abrió tan bruscamente que Iris retrocedió un paso. Delante de ella estaba Laurel Brixton, que no había cambiado mucho con el paso de los años. El mismo pelo castaño corto, los mismos ojos marrones llenos de vida. Solo las finas arrugas en las comisuras de los ojos demostraban que el tiempo no se había detenido. ¿Iris? Laurel la miró asombrada. Dios mío, parece que te hayan arrastrado desde un barco en medio de una tormenta. Iris abrió la boca para decir algo ligero, para explicar su aspecto con alguna historia plausible, pero en lugar de eso, se le escapó un sollozo de la garganta. Laurel abrazó a su amiga sin más preámbulos y tiró de ella hacia el interior de la casa. Primero vamos a abrigarte y a vestirte, y luego me lo cuentas todo, ordenó conduciendo a Iris por el estrecho pasillo hasta el salón. Dentro la casa de Laurel era tal y como Iris la recordaba. Desorden creativo, muchos cuadros en las paredes, libros apilados en el suelo, cojines de colores en el sofá raído. Después de la limpieza estéril de la casa de los Atwood, el lugar parecía increíblemente vivo y real. Laurel la sentó en el sofá, la envolvió en una manta y desapareció en la cocina, donde regresó con 2 tazas de té caliente y un paquete de galletas. Cuéntame, dijo sentándose a su lado y mirando a su amiga con atención. ¿Qué ha pasado? Iris se lo contó. Al principio confusamente, saltando de una cosa a otra, pero poco a poco su discurso se hizo más coherente. Le habló de su suegra, de los 7 días de preparación para su llegada, de cómo Hugh la había echado literalmente de casa por capricho de su madre. Laurel escuchaba en silencio, solo que sus ojos se agrandaban con cada nuevo detalle de la historia. Cuando por fin Iris guardó silencio, sacudió la cabeza. «Sabes, nunca me gustó tu Hugh, pero ni siquiera de él me esperaba esto». «Yo tampoco», replicó Iris en voz baja. «¿Sabes qué es lo más extraño? Sigo sin creerme que haya ocurrido. Es como si le hubiera pasado a otra persona y yo solo fuera una observadora». «Shock», asintió Laurel. «Tu psique se está defendiendo. Pero créeme, se te pasará, y luego las emociones se te vendrán encima. Ya me avergüenzo de mí misma por haberme abalanzado sobre ti así, sin avisar». Empezó Iris, pero Laurel la interrumpió con firmeza. «Ni empieces. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es pequeña, pero bastante acogedora». «Gracias», Iris exhaló, sintiendo que la tensión que la atenazaba desde que había salido de casa empezaba a ceder. «No sé qué habría hecho». «Siempre me has tenido», dijo Laurel en voz baja. «Es que tu maridito hizo todo lo posible por aislarte de tus amigos». «¿Qué quieres decir?» Iris frunció el ceño. «Cariño», sonrió Laurel con tristeza. «Te he estado llamando mucho más a menudo de lo que crees. Primero Hugh dijo que estabas ocupada, luego que no te encontrabas bien, y después dejó de coger el teléfono cuando vio mi número. Fui a tu casa 2 veces y ni siquiera me dejaron entrar». «No lo sabía», susurró Iris conmocionada. «Nunca me dijo que llamaras o vinieras». «Eso es lo que hacen los maltratadores», asintió Laurel.
aislar a sus víctimas de sus seres queridos para tener un control absoluto sobre ellas. ¿Abusadores? Iris frunció el ceño. Es una palabra demasiado fuerte. Hugh no me pegaba, no me encerraba fuera de casa. El maltrato no es solo físico, objetó Laurel con suavidad. El maltrato emocional puede ser igual de devastador. Mírate, Iris. Pareces un ratón asustado, siempre a la espera de atacar. Tú no eres así. No eres la chica valiente y brillante que conocí. Iris quiso objetar, decir que Laurel exageraba, pero de pronto vio su reflejo en el espejo de enfrente. La mujer que la miraba desde allí parecía, en efecto, intimidada y deprimida, con la mirada apagada y los hombros caídos. ¿Cuándo había ocurrido esto? ¿Cuándo se permitió convertirse en una sombra de lo que había sido? No sé qué hacer ahora, dijo Iris con sinceridad. No quiero volver, pero no tengo trabajo, ni casa, ni... Para, dijo Laurel levantando la mano. No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Necesitas tiempo para entrar en razón y reflexionar. Mientras tanto, sonrió, puedes vivir aquí. No puedo abusar así de tu hospitalidad, Iris negó con la cabeza. Puedes y lo harás, dijo Laurel con firmeza. Considéralo una compensación por los años de amistad que nos robó tu marido. Aquella primera noche en casa de Laurel, Iris apenas durmió. Tumbada en una cama que no le resultaba familiar, escuchando cómo el viento agitaba las hojas al otro lado de la ventana, intentaba comprender lo que había ocurrido. La vida que había construido durante los últimos 6 años se había desmoronado de la noche a la mañana. Pero extrañamente, junto con la amargura y el miedo, Iris sintió algo más. Un leve atisbo de libertad, una oportunidad de empezar de nuevo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Iris ayudó a Laurel en casa, paseó por el barrio, durmió mucho, como si su cuerpo intentara recuperar fuerzas tras años de esfuerzo. Ella y Laurel hablaban mucho, del pasado, de los años que habían pasado separadas, de cómo les había ido la vida. Laurel dijo que después de aquella exposición, en la que se habían visto por última vez, su carrera había despegado. Ahora sus cuadros se exponían en galerías de Londres e incluso de París. Daba clases magistrales y su situación económica era bastante buena. Podría mudarme a Londres, dijo, sirviendo vino en copas la quinta noche de Iris en su casa. Mucha gente me lo aconseja, pero me gusta estar aquí, en este silencio. Es donde me siento conectada con la naturaleza, conmigo misma. Entiendo, asintió Iris mirando el vaso a la luz. A mí también me ha gustado siempre Biddeford. Hablando de creatividad, Laurel miró a su amiga con atención. ¿Has seguido pintando todos estos años? Iris suspiró. Sí, pero no como antes. Hughie consideraba mi arte como un hobby, algo que no debía impedirme ser una esposa modelo. Solo podía pintar en mi tiempo libre, y este empezaba a escasear. ¿Recuerdas tu serie de paisajes marinos? Preguntó Laurel. Era increíble. Una mirada tan fresca, un enfoque tan inusual del color. Gracias. Iris sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Estaba acostumbrada a los cumplidos. Pero eso fue hace mucho tiempo. No estoy segura de poder seguir. Tonterías, dijo Laurel. El talento no desaparece, solo puede dormirse temporalmente. ¿Sabéis qué? Mañana te prepararemos un espacio de trabajo en mi estudio. El estudio de Laurel ocupaba toda la primera planta del chalet, una habitación grande y luminosa con enormes ventanales que daban al jardín. Olía a pintura, a guarrás y algo sutilmente creativo, un olor que Iris recordaba de la universidad y echaba de menos. Aquí, señaló Laurel un rincón del estudio, donde había un caballete, una mesa con pinturas y pinceles, e incluso unos cuantos lienzos en blanco. Tu lugar de trabajo, lo preparé mientras dormías. Laurel, no puedo aceptar, empezó a decir Iris, pero su amiga la interrumpió con firmeza. Puedes y lo harás. Considéralo una terapia. Necesitas volver a ser tú misma, y para ello tienes que recordar lo que amas y por lo que vives. Con el corazón encogido, Iris se acercó al caballete. Pasó la mano por la superficie de madera, cogió el pincel, sintió su peso, su forma familiar. Algo en su interior se estremeció, como si despertara de un largo sueño. No sé por dónde empezar, admitió. Empieza por lo que sientes ahora mismo, respondió Laurel con sencillez. Aunque solo sea un caos de colores, no importa. Lo importante es que te permitas crear de nuevo. Iris asintió,
Eligió un lienzo más pequeño y empezó a trabajar. Sus primeras pinceladas fueron vacilantes, incluso tímidas, pero poco a poco su mano recordó las habilidades que había olvidado. Pintó sin un plan, sin un boceto previo, dejando que los colores se posaran en el lienzo según le sugerían sus sentimientos. Al anochecer tenía ante sí un pequeño cuadro, una composición abstracta de colores claros y oscuros, algo entre un cielo tormentoso y un mar embravecido. Laurel, que había estado observando el proceso en silencio, se acercó y se quedó mirando la obra durante un buen rato. Hay poder en ella, dijo por fin, y dolor, y una especie de esperanza impresionante para ser el primer día después de una pausa tan larga. Iris se sorprendió al darse cuenta de que realmente sentía satisfacción. No la satisfacción superficial que había sentido cuando Hugh había elogiado con condescendencia sus bonitos cuadros, sino la satisfacción profunda y real de un artista que había conseguido plasmar un trozo de su alma en un lienzo. A partir de ese día, Iris pasó varias horas diarias en el estudio. Empezó con composiciones abstractas, para volver poco a poco a obras más estructuradas, paisajes, naturalezas muertas. Cada día su mano se sentía más segura y su visión más clara. Paralelamente, Laurel y ella seguían hablando. En el trabajo, durante la cena, por la noche junto a la chimenea, las conversaciones fluían libremente, abriendo los ojos de Iris a muchas cosas en las que antes no había reparado o no quería reparar. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Summer, dijo un día, dejando a un lado el pincel y limpiándose las manos con un trapo. Lo desapercibido que pasó todo. ¿Cómo me permití cambiar? Nunca ocurre de la noche a la mañana, asintió Laurel. Es como una rana en una olla de agua. Si calientas el agua poco a poco, no se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Así es exactamente como me siento yo, sonrió Iris con tristeza. Una rana que no se daba cuenta de que el agua estaba hirviendo. A menudo recordaban el pasado, la universidad, sus primeras exposiciones, la vida libre y creativa que habían llevado antes de conocer a Hugh. Era como si Iris se redescubriera a sí misma, recordando cómo solía ser, segura de sí misma, llena de planes y ambición. ¿Te acuerdas cuando soñábamos con abrir nuestra propia galería? Me preguntó una vez Laurel. Pembroke y Brixton, como un gran bufete de abogados. Iris se rió. Sí, y querías una escultura de una mujer con un pincel en lugar de una espada en la entrada. Sería la galería más vanguardista de todo Devon, dijo Laurel. Se rieron, recordando sus planes ingenuos y atrevidos, pero detrás de la risa, Iris sentía amargura. Había renunciado a sus sueños, los había dejado morir y los había sustituido por el deseo de estar a la altura de las expectativas de Hugh y su madre. No es demasiado tarde para empezar de nuevo, dijo Laurel como si leyera su mente. ¿A los 30? Preguntó Iris con escepticismo. Los 30 son solo el principio, dijo Laurel. Algunos artistas encuentran su estilo y reconocimiento mucho más tarde. Lo importante no es cuándo empiezas, sino la pasión y la fe en ti mismo. Al final de su segunda semana en casa de Laurel, Iris sentía que poco a poco iba encontrando su sitio. Sí, el futuro seguía siendo incierto, pero ya no sentía el miedo paralizante que se había apoderado de ella en los primeros días de su exilio. Dibujar se convirtió para ella no solo en una forma de pasar el tiempo, sino en una verdadera terapia. En sus cuadros expresaba todo lo que no podía expresar con palabras: el dolor de la traición, la ira, el miedo y, poco a poco, la esperanza de un nuevo comienzo. Especialmente importante fue una serie de obras que empezó casi por accidente. Retratos abstractos de sí misma en diferentes periodos de su vida. El primero, luminoso, lleno de energía y optimismo, reflejaba sus años de estudiante. El segundo, de colores apagados y límites borrosos, era el de su matrimonio con Hugh. La tercera, que acababa de empezar y aún no sabía lo que iba a hacer. Es muy poderoso, dice Laurel mirando los dos primeros cuadros. Sobre todo el contraste entre ellos. Es como si la luz se desvaneciera. Pero no se ha ido del todo, dijo Iris, señalando un punto brillante en la esquina del segundo retrato. Siempre quedaba algo, una especie de chispa. Y ahora se ha reavivado, sonrió Laurel. Lo veo todos los días.
En la tercera semana, Laurel le ofreció a Iris algo inesperado. Hay una nueva galería en la ciudad, dijo durante el desayuno. Nada grandioso, pero la propietaria, Eleanor Kent, es una mujer muy enérgica y con buen gusto. Está buscando un asistente. ¿Y me sugieres que lo intente? Iris enarcó las cejas. ¿Por qué no? Laurel se encogió de hombros. Es un trabajo temporal, que no requiere habilidades especiales, pero relacionado con el arte. Perfecto mientras decides qué hacer después. Iris se lo pensó un momento. La idea de trabajar en una galería siempre le había atraído, pero al mismo tiempo se sentía aprensiva. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se encontraba allí con alguien conocido de Hugh? No lo sé, dijo vacilante. Hace tanto tiempo que no trabajo. Razón de más para intentarlo, insistió Laurel. Es como pintar. Cuanto más lo pospones, más miedo te da empezar. Finalmente Iris aceptó al menos conocer a Eleanor. Laurel la llamó inmediatamente y quedó con ella al día siguiente. Eleanor Kent resultó ser una mujer enérgica de unos 45 años, con el pelo corto y plateado y una mirada perspicaz. La galería que inauguraba estaba en un edificio antiguo, pero recientemente renovado, en el centro de Biddeford. Laurel me ha hablado mucho de ti, dijo Eleanor tras una breve presentación. Dais que tienes formación artística y buen gusto. Eso fue hace mucho tiempo, respondió Iris con modestia. Las habilidades no se desperdician, dijo Eleanor. Lo más importante es el entusiasmo y las ganas de aprender cosas nuevas. ¿Lo tienes? Iris se lo pensó un momento y luego asintió. Sí, lo tengo. Muchísimo. Entonces estás contratada, dijo Eleanor con sencillez. No es un trabajo difícil. Ayudar a colgar cuadros, archivar papeles, atender a las visitas. El sueldo es por hora, pero justo. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana, contestó Iris, sintiendo la emoción crecer en su interior, miedo y expectación al mismo tiempo. Cuando volvió a casa de Laurel, no podía estarse quieta. Se paseaba por su habitación, rebuscando entre sus cosas, intentando pintar, pero el pincel no le salía. «Estás nerviosa», dijo Laurel, observándola. «Sí», Iris no lo negó. «Tengo miedo de no hacerlo, de pasar vergüenza, de encontrarme con alguien conocido y... ¿Y después qué?», preguntó Laurel en voz baja. «¿Qué es lo peor que podría pasar?». Iris hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín, donde el viento jugaba con las hojas caídas. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Supongo que estoy acostumbrada a tomar mis propias decisiones. Hugh siempre me decía lo que tenía que hacer y cómo comportarme. Por eso es tan importante que empieces a trabajar», dijo Laurel. «No solo por el dinero, sino para recuperar la confianza en ti misma. Puedes hacerlo, Iris. Yo creo en ti». Esa tarde, sentada frente a su caballete, Iris trabajó en su tercer autorretrato. A diferencia de los dos primeros, este estaba lleno de movimiento e incertidumbre, una mezcla de colores brillantes y oscuros, como si lucharan entre sí por el dominio. Lo tituló Transición, y al contemplar la obra casi terminada, sintió algo parecido al orgullo por primera vez en mucho tiempo. Había un nuevo día por delante, un nuevo trabajo y, posiblemente, una nueva vida. Y aunque el miedo seguía presente, ya no era paralizante. Como una voz tranquila en el fondo de su mente, le recordaba el pasado, pero ya no definía el futuro. Un mes después de que Hugh la hubiera echado de casa, Iris se puso delante del espejo de la habitación de invitados de Laurel y se sorprendió al notar el cambio en sí misma. Su rostro ya no parecía tan tenso. Había un brillo largamente olvidado en sus ojos. Incluso su postura había cambiado. Tenía los hombros cuadrados y la barbilla levantada. El mes de exilio se había convertido en un mes de renacimiento. Volvía a pintar, tenía un trabajo, aunque temporal, pero relacionado con el arte. Tenía una amiga que creía en ella. Y lo que es más importante, Iris empezaba a creer de nuevo en sí misma. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas de la galería Seaside Vault, coloreando las paredes blancas como la nieve con tonos cálidos. Iris estaba de pie en una escalera de mano, ajustando cuidadosamente la luz de fondo sobre un paisaje de un artista local. Se había familiarizado tanto con la galería en las 3 semanas que llevaba trabajando allí, que Eleanor confiaba cada vez más en ella
para tomar sus propias decisiones sobre la disposición de los objetos expuestos. Un poco a la izquierda, dijo Eleanor, observando desde abajo. Sí, ahora está perfecto. La luz resalta la parte del cuadro donde el contraste es más dramático. Iris bajó de la escalera y retrocedió unos pasos, evaluando el resultado. El cuadro, una tormenta marina con un pequeño barco luchando contra las olas, tenía un aspecto impresionante con la nueva iluminación. Aprendes rápido, sonrió Eleanor, tomando nota en su cuaderno. Tienes buen ojo para los detalles. Gracias. Sintió Iris la oleada de confianza que había estado sintiendo cada vez más a menudo en los últimos días. Me pongo en el lugar del visitante. ¿Qué me gustaría ver primero? ¿Qué podría llamar la atención? Eso es lo que hace a un buen galerista, asintió Eleanor. La capacidad de ver el arte a través de los ojos de los demás, de crear el contexto adecuado para la percepción. Por cierto, cerró el cuaderno y miró el reloj. Aún queda una hora para la inauguración. ¿Podrías enseñarme esas obras de las que hablaba Laurel? A Iris se le heló el corazón por un momento. Laurel le había hablado a Eleanor de sus dibujos, pero Iris no esperaba una oferta directa para enseñárselos. Era a la vez aterrador y emocionante. Ya he traído algunos bocetos, dijo, dirigiéndose a su bolso detrás del mostrador de recepción. Pero son muy personales y probablemente no muy profesionales. Déjame decidir a mí, dijo Eleanor en voz baja pero insistente, tendiéndole la mano. Iris sacó una carpeta con varias acuarelas, no esos autorretratos abstractos que eran demasiado personales para que los viera alguien de fuera, sino una serie de estudios realizados en el jardín de Laurel. Representaciones sencillas pero expresivas de flores, árboles y pájaros, realizadas con una técnica que combinaba el realismo con elementos del impresionismo. Eleanor miraba cada dibujo en silencio, a veces acercándoselo a los ojos para examinar los detalles, a veces alejándolo a la distancia de un brazo para calibrar la impresión general. Iris observaba nerviosa, sin saber qué esperar. «Aquí hay algo», dijo por fin Eleanor, devolviéndole los dibujos. «Una mirada fresca, un uso inusual del color. ¿Tienes alguna obra más grande? ¿Quizá lienzos?» «Sí, algunos», asintió Iris, recordando los cuadros que había pintado en el estudio de Laurel. «Pero aún no están terminados, y no estoy segura». «Tráelos mañana», dijo Eleanor con firmeza. «Quiero verlos. Y no te preocupes por lo de acabados. A veces son las obras inacabadas las que revelan el verdadero potencial de un artista». Esa noche, de vuelta en casa de Laurel, Iris le contó a su amiga su conversación con Eleanor. «Te lo dije», exclamó Laurel, levantando las manos en señal de triunfo. «Ellie sabe de arte y ve el potencial. Si se interesa por tu trabajo, significa algo». «No exageres», sonrió Iris, aunque el elogio la hizo sentir calor por dentro. «Solo quiere mirar. Eso no significa que mis cuadros vayan a colgar nunca en una galería». «¿Por qué no?». Laurel se encogió de hombros. «Todo empieza poco a poco. Primero interés, luego quizá una exposición colectiva. Y después...». «No tan rápido», rió Iris, un poco mareada ante la perspectiva. «No nos adelantemos». Al día siguiente, Iris llevó a la galería 3 lienzos, los mismos autorretratos abstractos. Tras muchas deliberaciones, decidió que si Eleanor realmente quería evaluar su potencial, estas obras, a pesar de su carácter personal, mostraban su verdadero yo. Eleanor permaneció largo rato en silencio, mirando los cuadros dispuestos a lo largo de la pared de la sala trasera de la galería. Su rostro era impenetrable, e Iris empezó a sentirse nerviosa. «Son autorretratos, ¿verdad?», preguntó finalmente Eleanor, señalando el segundo lienzo, el de los colores apagados. «Sí», asintió Iris, sorprendida por la exactitud de su observación. «Yo, en diferentes momentos de mi vida, aunque no son realistas, claro, son mucho más realistas de lo que podrían ser unas imágenes fotográficamente exactas», dijo Eleanor pensativa. «Muestran la esencia, no la apariencia. Es franco». Se volvió hacia Iris con expresión seria. «¿Sabes qué? Estoy planeando una exposición llamada Nuevas Voces de Devon. Artistas locales que merecen atención. Creo que esta serie podría formar parte de la exposición». Iris sintió que se le cortaba la respiración. ¿Hablas? ¿Hablas en serio?», fue todo lo que consiguió decir. «Por supuesto»,
asintió Eleanor. Por supuesto, tendrás que terminar el tercer retrato, y tal vez añadir uno o dos más para completar la serie. Pero la base ya está ahí, y es sólida. Esa misma tarde, animada por sus nuevas perspectivas, Iris se sentó ante su caballete en el estudio de Laurel, trabajando para terminar el tercer autorretrato. Sintió una oleada de energía e inspiración sin precedentes. Era como si el pincel supiera dónde hacer la siguiente pincelada, qué colores mezclar para transmitir la compleja gama de sentimientos que estaba experimentando durante este periodo de transición en su vida. Los días pasaban volando, llenos de trabajo en la galería y de creación en el estudio de Laurel. Iris estaba completamente inmersa en este nuevo ritmo de vida, casi olvidándose de su pasado. Pero el pasado no se olvidó de ella. Un día, mientras ordenaba catálogos en la galería, sonó el teléfono. Eleanor descolgó e Iris comprendió, por su reacción entusiasta, que la llamada era importante. «¡Iris!», exclamó Eleanor poniendo fin a la llamada. Era Philip Wayland, el famoso comisario de Londres. «Le he enviado fotos de tu obra y se ha interesado. Quiere incluir tus autorretratos en la exposición Nuevas Voces Regionales de la Galería Sainsbury». Iris se quedó helada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Una exposición en Londres? ¿Sus obras de arte? Parecía irreal. «¿Pero cómo? ¿Por qué?», murmuró. Esperaba que funcionara, pero no estaba segura, sonrió Eleanor. Philip es un conservador muy selectivo, pero tiene un don especial para la autenticidad y la profundidad emocional. Tus autorretratos le llamaron la atención. Iris pasó el resto del día sumida en la niebla, intentando comprender lo ocurrido. Cuando llegó a casa y le dio la noticia a Laurel, gritó de alegría y abrazó a su amiga. «Lo sabía. Siempre supe que tenías un talento especial, Iris. Esto es solo el principio». Al mismo tiempo, en otra parte de Biddeford, Hugh Atwood estaba sentado en su despacho mirando el teléfono. Por tercera vez aquel día había marcado el número de Laurel Brixton, y por tercera vez había colgado la llamada, dudando en darle seguimiento. Supuso que Iris podría haber buscado refugio en casa de su amiga de toda la vida. ¿A dónde iba a ir si no? Sus padres estaban de crucero y ella no tenía amigos íntimos en la ciudad. Las últimas 3 semanas habían sido una pesadilla para Hugh. Al principio solo sintió irritación por la ausencia de su mujer. ¿Quién cocinaría, limpiaría, cuidaría de la casa? Luego, cuando su madre finalmente se marchó y se mostró extremadamente descontenta con el estado de la casa, su irritación fue sustituida por ansiedad. Judith no escatimó críticas durante su visita, e incluso después de su partida siguió llamando, expresando su descontento con todo, desde sus ambiciones profesionales hasta su elección de esposa. «Siempre he dicho que necesitas una esposa que apoye tus ambiciones, no que te arrastre», dijo durante la última llamada. Quizás sea lo mejor que se hayan separado. Charlotte Barkley, por ejemplo, sigue soltera y ha logrado un éxito impresionante con su empresa de inversiones. Hugh estaba dolido. Toda su vida se había esforzado por ganarse la aprobación de su madre y toda su vida había permanecido fuera de su alcance. Hiciera lo que hiciera, consiguiera lo que consiguiera, Judith siempre encontraba motivos para criticarlo. Siempre esperaba más. Y ahora, sentado en la casa vacía, se daba cuenta de que se había atrapado a sí mismo. En su afán por complacer a su madre, había alejado a su mujer. Pero no fue porque echara de menos a Iris o se arrepintiera de su acción. Era la pérdida de control, la idea de que ella pudiera ser feliz sin él. Finalmente decidido, Hugh marcó el número y esperó respuesta. «Diga». La voz de Laurel sonaba cautelosa. «Soy Hugh Atwood», dijo, intentando hablar con calma y seguridad. «Me gustaría hablar con Iris». «Iris no está en casa», respondió Laurel con frialdad. «Y aunque estuviera, dudo que quisiera hablar contigo». «Entonces sí la tienes», dijo Hugh, ignorando la hostilidad en la voz de Laurel. «Por favor, dile que quiero que nos veamos. Tenemos que hablar de nuestro futuro». «¿Qué futuro?». La voz de Laurel estaba ahora llena de un desprecio indisimulado. ¿Aquel en el que la echas de tu propia casa por capricho de tu madre? Tras una breve discusión, Laurel colgó el teléfono, dejando a Hugh solo con su creciente ira y su determinación de recuperar a su mujer a cualquier precio. No porque la quisiera, hacía tiempo que esos sentimientos habían dado paso a la costumbre y al sentido de propiedad, sino porque no podía permitir que viviera feliz sin él.
Al día siguiente, Hugh decidió actuar con más decisión. Tras preguntar por ahí, se enteró de que Iris trabajaba en una nueva galería del centro de la ciudad. Eligiendo una hora en la que la afluencia de visitantes fuera mínima, se dirigió allí. La Seaside Vault Gallery era un espacio pequeño pero elegante, con techos altos y una iluminación excelente. Una vez dentro, Hugh vio inmediatamente a Iris ordenando catálogos en el mostrador de la recepcionista. Tenía un aspecto diferente, el pelo más suelto, la ropa con toques brillantes, pero el principal cambio estaba en su postura, en su forma de sostenerse, más erguida, más segura de sí misma, sin la tensión constante a la que estaba acostumbrado. Iris la llamó acercándose. Ella se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en recelo. «Hugh, ¿qué haces aquí?» «Te estaba buscando», dijo él, intentando parecer tranquilo y razonable. «Tenemos que hablar. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». «Estoy trabajando», respondió Iris con firmeza, sorprendiéndolo con su determinación. «No estoy seguro de que tengamos nada de qué hablar». «Eres mi mujer», dijo Hugh, con un deje de irritación en la voz. «Claro que tenemos algo de qué hablar. De nuestro futuro». «¿El futuro que borraste cuando me echaste de casa?», preguntó Iris en voz baja. Una elegante mujer de mediana edad, a la que Hugh identificó como la propietaria de la galería, salió de la trastienda. Se presentó como Eleanor Kent, y tras evaluar la tensa situación, se retiró con delicadeza, no sin antes decirle a Iris que estaría allí si era necesario. Al quedarse a solas con su mujer, Hugh cambió de táctica. Empezó a hablar del malentendido, de la presión que su madre había ejercido sobre él, de cómo nunca había querido que Iris se marchara para siempre. «Quiero que vuelvas a casa», dijo en un tono que no admitía objeciones. «Nuestro hogar sin ti no es un hogar». «¿Por qué no hay nadie que cocine y limpie?», preguntó Iris observando atentamente su reacción. «No, claro que no», gruñó Hugh. «Porque te echo de menos nuestra vida juntos». «¿Qué vida, Hugh?». Iris lo miró directamente a los ojos, sin su miedo anterior. «¿Aquella en la que criticabas cada uno de mis movimientos? ¿En la que mi arte era solo un hobby? ¿En la que tenía que ajustarme a las normas de tu madre, imposibles de cumplir?». La conversación se volvió cada vez más tensa. Hugh no estaba acostumbrado a tanta resistencia por parte de su mujer, y su irritación iba en aumento. Cuando Iris declaró con firmeza que nunca volvería con él, empezó a atacar sus perspectivas vitales. «¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer para ganarte la vida? No tienes profesión ni dinero». «Tengo trabajo», respondió Iris con calma. «Tengo un techo, amigos que me apoyan y, lo más importante, vuelvo a tener mi arte». «¿Arte?», Hugh resopló despectivamente. «¿De verdad crees que puedes ganarte la vida con tus cuadros? Sé realista, Iris». En ese momento, Eleanor reapareció de la trastienda, con una carpeta de documentos en la mano. «Siento interrumpir», dijo volviéndose hacia Iris, «pero quería aclararlo. Philip Wayland nos ha pedido que preparemos 1 o 2 autorretratos para su exposición de Londres. Está especialmente interesado en continuar la serie». Hugh se quedó con la boca abierta, pasando la mirada de Eleanor a Iris y viceversa. «¿Una exposición? ¿En Londres?», murmuró. «¿De qué está hablando?». «Philip Wayland, un conocido comisario, está interesado en la obra de su esposa para una exposición en la Galería Sainsbury», explicó Eleanor amablemente. «Es todo un logro para un artista, sobre todo para un principiante». El rostro de Hugh adoptó una expresión extraña, mezcla de desconfianza, envidia y miedo. Toda su vida había luchado por ser reconocido en el mundo del arte, soñando con contactos en galerías londinenses, con la atención de comisarios famosos. Y ahora su mujer, a la que creía solo una aficionada con talento, tenía lo que él había anhelado. «Es imposible», se le escapó finalmente. «Iris lleva años sin exponer. Su obra no la conoce nadie. A veces lo que se valora en el verdadero arte es una mirada comercial, fresca y virgen», dijo Eleanor con calma. «La obra de tu mujer tiene una honestidad emocional y una profundidad poco comunes. No me extraña que hayan llamado la atención». Hugh parecía sorprendido. Se volvió hacia Iris como si la viera por primera vez. «¿De verdad que no vas a volver?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación de hecho. «No»,
respondió Iris con sencillez. Voy a empezar una nueva vida, Hugh, y en ella no hay sitio para ti. La miró en silencio durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió de la galería sin decir palabra. A través de la ventana de cristal, Iris lo observó caminar a paso ligero por la calle, con la espalda tensa y la cabeza gacha. Un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor y que de repente perdía ese poder. ¿Se encuentra bien?, preguntó Eleanor en voz baja, acercándose. Sí. Iris respiró hondo y sintió que el peso que la había agobiado durante años se iba con ella. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Aquella noche, cuando regresó a casa de Laurel y le contó su encuentro con Hugh, Iris sintió una extraña calma. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante. Los aspectos legales del divorcio, los problemas económicos, la necesidad de encontrar su propio hogar, pero el principal obstáculo había sido superado. Por fin estaba libre de los grilletes emocionales que la habían retenido todos estos años. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Iris, de pie frente a su caballete y trabajando en un nuevo autorretrato, el cuarto de la serie. Ya no le tengo miedo. No tengo miedo de su desaprobación, de su ira, de su control. Es como si se hubieran caído las cadenas. Eso es la verdadera libertad. Sonríe Laurel mientras observa los trazos brillantes y atrevidos que aparecen en el lienzo. Nada que ver con los tonos apagados del segundo retrato. Y la mejor venganza que se le podía ocurrir. ¿Venganza? Iris enarcó las cejas, sorprendida. Por supuesto, asintió Laurel. Vivir feliz y satisfactoriamente sin él no es el golpe más doloroso para un hombre que pensaba que eras de su propiedad y estaba seguro de que no podrías arreglártelas sin él. Iris se quedó pensativa un momento. Luego sonrió y aplicó al lienzo una pincelada brillante y decidida de rojo, un color que hacía muchos años que no aparecía en su paleta. La galería Seaside Vault se transformó hasta quedar irreconocible. El espacio, normalmente tranquilo y silencioso, bullía de voces y vasos tintineantes. La suave luz de las lámparas de acento sacaba de la penumbra los cuadros colgados en las paredes, creando una atmósfera íntima, casi teatral. La inauguración de la exposición New Voices of Devon había atraído a un número inesperadamente elevado de visitantes, amantes del arte local, artistas, periodistas de publicaciones regionales e incluso algunos críticos de Londres. Iris estaba de pie contra la pared del fondo, donde colgaban en fila sus 5 autorretratos, que formaban una narración visual de la trayectoria de su vida. Se sentía emocionada y extrañamente distante al mismo tiempo, como si estuviera observando desde la barrera. Hasta hace un mes no se habría imaginado aquí, bajo los focos, hablando de su arte con desconocidos. Estas obras son increíblemente sinceras, dijo una mujer de mediana edad que se presentó como periodista de la Devon Art Review. Me impresionó especialmente el contraste entre el segundo y el cuarto retrato. Era como si hubiera 2 personalidades distintas. En cierto modo lo son, respondió Iris, sorprendida de su propia seguridad. Soy yo en circunstancias vitales diferentes, con distintos grados de libertad de expresión. Es increíble cómo el color puede transmitir el estado emocional mejor que el retrato realista más detallado, dijo pensativa, tomando notas en su cuaderno. ¿Puedo preguntarle en qué se inspiró para crear esta serie? Iris pensó un momento. ¿Cómo explicar a un desconocido lo que ella misma estaba empezando a comprender? ¿Cómo podía contarles los años de supresión, el desvanecimiento gradual de su yo, la repentina liberación y el renacimiento sin entrar en dolorosos detalles personales? La vida, dijo al fin, la experiencia de perderse y encontrarse a uno mismo. Cada uno de nosotros pasa por periodos en los que las circunstancias externas o las relaciones nos moldean, a veces deformándonos. Estos retratos son la historia de mi viaje a través de esos periodos. La periodista asintió con comprensión, como si hubiera oído exactamente lo que esperaba. Gracias por su franqueza, y buena suerte con la exposición de Londres. Sonrió y dio un paso atrás, dejando sitio a otros espectadores interesados. La noticia de que la obra de Iris se expondría en la Galería Sainsbury se extendió rápidamente, provocando una oleada de interés por la joven artista.
Iris aún no se hacía a la idea de que sus autorretratos abstractos, creados como forma de terapia y autoexpresión, tuvieran tanta resonancia. No dije que habría tanta gente, le dijo en voz baja a Laurel, ajustándose nerviosamente el cuello de su vestido nuevo. ¿Qué esperabas?, sonrió a su amiga. No todos los días Philip Whalen elige artistas de galerías provinciales para sus proyectos. Ahora eres una celebridad local. Supéralo. Todo es gracias a ti y a Eleanor. Iris sacudió la cabeza. Si no fuera por ti, si no fuera por tu talento, interrumpió Laurel con firmeza. Nosotras solo creamos las condiciones. El resto fue obra tuya. Iris quiso objetar, pero su atención se vio atraída por una figura que aparecía en la puerta de la galería. Un hombre alto, vestido con un impecable traje oscuro, estaba en el umbral y recorría la sala con la mirada de un hombre fuera de su elemento. Hugh. Sintió que el corazón se le aceleraba, no de miedo como antes, sino de sorpresa. Había pasado un mes desde su último encuentro en la galería, y Hugh no había intentado ponerse en contacto con ella. Iris supuso que había aceptado su decisión de no volver, aunque dudaba que un hombre de su temperamento dejara pasar la situación tan fácilmente. ¿Qué hace él aquí?, susurró Laurel, fijándose también en el recién llegado. ¿Quieres que lo eche? Solo tienes que decirlo. No. Iris puso la mano en el hombro de su amiga. No pasa nada. Puedo arreglármelas. Hugh se movió lentamente entre la multitud, saludando con un gesto cortés pero distante a quienes intentaban entablar conversación con él. Su mirada se deslizó por las paredes, estudiando los cuadros, hasta que se detuvo ante una serie de autorretratos de Iris. Vio cómo se quedaba inmóvil frente a ellos, estudiando cada lienzo por turnos con expresión impenetrable. Vete, dijo Laurel en voz baja. Es mejor acabar con esto de una vez por todas. Iris asintió y, respirando hondo, se dirigió hacia su marido. Mientras se abría paso entre la multitud, captó miradas y sonrisas de aprobación. Con su nuevo vestido color esmeralda, el pelo suelto sobre los hombros y una postura segura, su aspecto era muy distinto al de la mujer que Hugh había echado por la puerta 2 meses atrás. «Hugh», dijo ella acercándose por detrás. Se dio la vuelta y una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por su habitual moderación. «Iris», asintió. «Impresionante exhibición. Enhorabuena». «Gracias», se puso a su lado mirando su obra. «No esperaba verte aquí». «Vi el anuncio en el periódico local», explicó Hugh sin mirarla. «Pensé que venir a apoyarte». Iris lo miró sorprendida. No era propio de Hugh mostrar su apoyo sin un motivo oculto, sobre todo después de su último encuentro. ¿Es este tu trabajo?, preguntó señalando los autorretratos. «Son inusuales». «Sí», respondió Iris con sencillez. El segundo», Hugh señaló un lienzo de colores apagados, «es sobre nuestro matrimonio, ¿verdad?». Iris asintió en silencio, sorprendida por su perspicacia. Hasta entonces, Hugh rara vez se había interesado por el significado de sus obras, limitándose a comentarios superficiales sobre la técnica o la elección de los colores. Y el cuarto y quinto desvió la mirada hacia los cuadros más coloridos y dinámicos de la serie. «Tratan de la vida después de mí». No era una pregunta, e Iris se limitó a asentir de nuevo, observando su reacción. Hugh parecía inusualmente pensativo, sin la condescendencia con la que solía mirar su trabajo. «¿Has cambiado?», dijo por fin, volviéndose hacia ella. «Por dentro y por fuera». «Sí», asintió Iris. «He vuelto a ser la auténtica yo». Hugh arrugó la nariz como si aquellas palabras le hirieran físicamente. «Así que no eras real conmigo». «¿No eras real?». «Contigo me estaba convirtiendo poco a poco en la persona que tú querías que fuera», dijo Iris en voz baja. «O mejor dicho, en quien tu madre quería que fuera. Me esforcé tanto por encajar que casi me pierdo». Hugh apartó la mirada, con la mandíbula tensa, señal de rabia contenida o quizá de incomodidad. En otro tiempo, una reacción así habría hecho que Iris retrocediera, se disculpara e intentara suavizar las cosas. Ahora esperaba con calma a ver qué decía él a continuación. «No he venido solo a ver la exposición», dijo por fin Hugh. «Quería hablar contigo. A solas». Iris miró a su alrededor. La galería estaba llena de gente, muchos de los cuales miraban en su dirección con interés.
Podríamos salir al jardín que hay detrás de la galería, sugirió. Allí no hay ruido. Hugh asintió y se dirigieron a la puerta trasera que daba a un pequeño patio. El aire del atardecer era fresco y agradable después de la sofocante galería. Unos farolillos de jardín proporcionaban una iluminación tenue, lo justo para verse, pero no lo bastante brillante como para robar intimidad al momento. He hablado con el abogado, comenzó Hugh sin preámbulos, en cuanto se quedaron solos. Dijo que si estábamos de acuerdo sin juicio, el divorcio podría concluirse rápida e indoloramente. Sin dolor. Iris sintió una extraña ligereza al oír la palabra divorcio salir de su boca. Era el reconocimiento formal del fin de su matrimonio, el fin de una etapa de su vida que ya había dejado atrás mentalmente. Estoy de acuerdo, asintió ella. No quiero alargar este proceso. Estoy dispuesto a darte una asignación, continuó Hugh en tono comercial, como si estuviera negociando un contrato con un cliente. Suficiente para que puedas alquilar un lugar donde vivir y practiques tu arte hasta que empieces a ganar dinero. Iris enarcó las cejas sorprendida. Había esperado una pelea, amenazas, intentos de presión o manipulación, pero no esto. Es inesperadamente generoso por tu parte, dijo con cautela. No soy un monstruo, Iris, dijo Hugh bruscamente. A pesar de lo que pienses de mí, nunca he pensado que fueras un monstruo, Iris negó con la cabeza. Solo un hombre que tiene tanto miedo de no estar a la altura de las expectativas de los demás, que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a los demás por la ilusión de la aprobación. Hugh se estremeció, como si ella le hubiera golpeado el corazón, revelándole algo que había mantenido cuidadosamente oculto, incluso para sí mismo. No hace falta que me analices, dijo con frialdad. Solo dime si aceptas mis condiciones. Agradezco la oferta, respondió Iris con calma, pero puedo arreglármela sola. Tengo trabajo en la galería, mis cuadros empiezan a llamar la atención. Y tengo ahorros, el dinero que me he estado ahorrando en secreto de los gastos de la casa todos estos años, previendo que algún día podría necesitarlo. Hugh se sorprendió ante esta confesión. ¿Has estado ahorrando dinero? ¿A mis espaldas? Sí, respondió Iris con sencillez. Era mi red de seguridad, mi salida de emergencia secreta. No pensaba marcharme, pero en el fondo sabía que ese día llegaría. Hugh se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar una expresión de confusión. No te conocía, dijo en voz baja. Todos estos años creí conocer cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus deseos, pero la verdad es que no querías conocer mi verdadero yo, terminó Iris. Te sentías más cómodo viendo lo que querías ver. Permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. A lo lejos se oían voces apagadas y risas procedentes de la galería, pero aquí, en el jardín, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabes lo que dijo mi madre cuando se enteró de que nos separábamos?, preguntó Hugh de repente. Iris negó con la cabeza. Dijo, siempre supe que esa mujer no era rival para ti, Hugh. Te mereces a alguien de nuestro círculo, alguien con ambición y contactos. Él sonrió amargamente. Y luego añadió que Charlotte Barkley seguía soltera y que hacía poco se había comprado una villa en la Toscana. ¿Y qué has dicho?, preguntó Iris, ya adivinando. Nada, Hugh se encogió de hombros. Lo de siempre. Escuchó, aceptó, prometió pensárselo. Como un hijo obediente. Había tanta amargura en su voz que Iris sintió por un momento una punzada de compasión. Hugh era prisionero de su educación, de su deseo de la inalcanzable aprobación materna. En cierto modo, era incluso más libre que ella. Puedes cambiar eso, dijo Iris suavemente. Puedes liberarte como hice yo. No todo el mundo es tan fuerte como tú, dijo Hugh negando con la cabeza. Algunos tardamos más en encontrar nuestro camino. Iris lo miró sorprendida. Era quizá la confesión más sincera que había oído nunca de Hugh. De todos modos, se enderezó, volviendo al tono profesional. Me alegro de que podamos resolver esto de forma civilizada. Le daré sus datos a mi abogado y él se pondrá en contacto con usted con el papeleo. Iris asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por la calma y la racionalidad con que estaban discutiendo el fin de su matrimonio. Sin escenas dramáticas, sin acusaciones ni amenazas, solo dos adultos reconociendo que sus caminos se habían separado. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?,
Preguntó de repente Hugh, apartando la mirada de ella. ¿Me... me odias? Iris dudó. Había habido un momento, justo después del destierro de la casa, en que había sentido realmente algo parecido al odio. Pero ese sentimiento se había transformado rápidamente en algo más complejo. Una mezcla de lástima, decepción y, en última instancia, gratitud porque lo que él había hecho, la había hecho despertar por fin y tomar las riendas de su vida. No, respondió ella con sinceridad. No te odio, Hugh. Simplemente no voy a dejar que tú ni nadie vuelva a definir quién soy o lo que valgo. Pero no me has perdonado. No era una pregunta, era una afirmación. El perdón es algo complicado, dijo Iris pensativa. Creo que poco a poco lo estoy consiguiendo. No por tu bien, sino por el mío. Porque la ira y el resentimiento son cosas pesadas, y no quiero cargar con más. Hugh asintió como si comprendiera. Luego hizo un movimiento como si quisiera tocarle la mano, pero se detuvo a medio camino. Tu exposición en Londres. ¿Cuándo es? Dentro de un mes, respondió Iris. El 15, en la Galería Sainsbury. Iré, dijo Hugh de repente. Si no te importa. Iris le miró sorprendida. Hugh rara vez había asistido a sus exposiciones y encontraba muchas razones para negarse. Por supuesto, si quieres, dijo ella. Es un evento abierto. Permanecieron de pie en el jardín unos minutos más, inmersos en el silencio incómodo de personas que antes habían sido íntimas, pero ahora eran casi desconocidas. Tengo que volver, dijo por fin Iris. Eleanor me estará buscando. Sí, claro, asintió Hugh. No te entretendré. ¿Y... Iris? Ella se dio la vuelta, habiendo dado ya unos pasos hacia la puerta. Iba a decir. Vaciló, buscando las palabras. Tus cuadros son muy buenos. Siempre lo han sido. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Iris sonrió, aceptando esta admisión tardía. Gracias, Hugh. Hasta luego. De vuelta en la galería, se vio inmediatamente rodeada de visitantes deseosos de hablar de su obra y de saber más sobre la próxima exposición de Londres. Al cabo de un rato, Iris se dio cuenta de que Hugh abandonaba la galería sin llamar la atención. Había algo simbólico en la forma en que se marchó. No cerró la puerta de golpe, sino suavemente, poniendo fin a un capítulo de su historia común. Más tarde, cuando el grueso de los visitantes se había marchado y solo quedaban en la galería los entendidos más interesados y los amigos íntimos, Laurel se acercó a Iris con 2 copas de champán. Por un debut exitoso, dijo levantando la copa. Y por la libertad. Por la libertad, dijo Iris, chocando las copas con su amiga. ¿Cómo fue la conversación con tu ex? Preguntó Laurel con cautela. ¿Intentó presión o manipulación? No, dijo Iris negando con la cabeza. Fue sorprendentemente razonable. Hablamos del divorcio y acordamos resolver las cosas amistosamente. ¿Y ya está? Preguntó Laurel con incredulidad. ¿Ningún drama? ¿Ningún intento de recuperarte? Creo que al final se dio cuenta de que era imposible. Iris se encogió de hombros. Y sabes, había algo en su mirada, una nueva comprensión, como si viera mi verdadero yo por primera vez y se diera cuenta de lo que había perdido. Esa es tu venganza, dijo Laurel en voz baja. No para hacerte daño, no para regodearme, solo para mostrarte lo que podrías haber sido desde el principio, si él no hubiera intentado reprimirte. Iris se quedó pensativa mirando sus cuadros, ordenados cronológicamente, desde los colores brillantes y esperanzadores de su primera juventud, pasando por los tonos apagados del matrimonio, hasta los nuevos y atrevidos colores del presente. Realmente era una historia visual de su liberación, de su vuelta a sí misma. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo dando un sorbo a su champán. Casi le estoy agradecida por haberme echado de casa aquel día. Fue exactamente el empujón que necesitaba. De lo contrario, habría seguido viviendo, medio dormida, sin saber nunca de lo que era capaz. A veces necesitamos una sacudida para despertar, coincide Laurel. Aunque la vida suele encontrar formas menos dramáticas de hacerlo. Eleanor se acercó a ellas, radiante por el éxito de la velada. Enhorabuena, Iris, dijo. Tu trabajo ha causado sensación. Ya hemos recibido 3 solicitudes de compra, y Philip Wayland ha llamado para confirmar que quiere al menos 6 cuadros para la exposición de Londres. ¿6? Iris se sorprendió. Pero solo tengo 5.
Entonces tienes que crear al menos uno más, sonrió Eleanor. Y a juzgar por lo rápido que se está desarrollando tu estilo, no me cabe duda de que será aún más fuerte que los anteriores. Cuando Eleanor dio un paso atrás para despedirse de los invitados que se marchaban, Laurel dijo en voz baja, ¿ves? Esto es solo el principio. Estás en el umbral de una nueva vida, Iris. Sí, asintió sintiendo una extraña mezcla de emoción y tranquila confianza. Una nueva vida, una nueva yo. O más bien, la verdadera yo que siempre había estado aquí, esperando la oportunidad de emerger. Estaban junto a la ventana de la galería, mirando hacia la tranquila calle de Biddeford, mojada por la lluvia reciente. Las luces de las farolas se reflejaban en los charcos, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo sus pies. Iris pensó en lo a menudo que no nos damos cuenta de la belleza y las posibilidades que tenemos delante, cegados por el miedo o las expectativas de los demás. Hace 2 meses, de pie bajo la lluvia, con una pequeña bolsa en las manos, se sentía perdida y traicionada. Hoy, rodeada de aceptación y apoyo, con planes de futuro y fe en sus propias fuerzas, por fin se ha dado cuenta de que aquel exilio no era el final, sino el principio. No una pérdida, sino una ganancia. No una derrota, sino la más dulce victoria.